nuestro encuentro que tiene que ver con tratar los asuntos sobre interculturalidad, artes y educación. Ya como ustedes saben, tenemos varias versiones de este evento y se trata de discutir sobre esta junción, sobre esta articulación, cómo se vincula el arte, la educación y la interculturalidad. Sabemos que si nosotros estamos hablando del teatro, el teatro también tiene una complejidad, no es solamente el teatro por el teatro, y creo que lo hemos repetido en varias ocasiones. Lo que hacemos es examinar sus vínculos, sus articulaciones, de qué manera, en este caso el teatro, hace parte de lo que es la vida, de lo que es la existencia y en cierto modo la reexistencia del ser humano en la historia, porque pues sabemos que también el arte es un invento humano, pero a la vez al inventarlo nos inventa. Y más esta reflexión para lo que somos nosotros aquí en la Facultad de Artes Escénicas. Estamos haciendo teatro, artes escénicas en una escuela, y cuando hablamos desde la perspectiva de la educación, la escuela es una de las figuras importantes a tratar, no como una escuela cerrada, sino por el contrario, una escuela que ella misma tiene unos procesos formales pero también informales, si lo vemos desde esa perspectiva. Por eso nos preguntamos la educación desde la convivencia, ¿sí? Es decir, cómo convive, cómo nos hace, y ya lo vuelvo a repetir, existir, vivir. Por eso hemos tenido invitados tanto en la facultad como a nivel nacional e internacional. Yo creo que varios de los que han asistido a nuestros encuentros se han dado cuenta de eso. El grupo que viene pensando esta línea como una línea de investigación que está armada desde diferentes grupos, pues quiero presentarlas, que son la profesora Mavi y la profesora Jacqueline y quien les habla. Esta línea pensada desde lo que estamos haciendo en el doctorado en educación en la Universidad de San Buenaventura. Queremos también traer ese tema de lo que es la interculturalidad y la educación. Pero ojo, interculturalidad regularmente las personas creen que es solamente el tema de la cultural. Entre culturas, no. Ahí nuestra mirada es más desde una mirada que habla de una interculturalidad crítica. Por lo tanto, el tema de la convivencia, el tema de las prácticas es fundamental. Ahí nos apoyamos en varios autores latinoamericanos, como por ejemplo Sousa, con su tema de la pluriversidad, que nos ha permitido a nosotros repensar nuestras realidades en términos de lo que es ver en las realidades, muchos mundos, pero a la vez descubrir que en lo que somos como latinoamericanos, en nuestros saberes, en nuestros conocimientos, en nuestros comprensibles, pues no hay una única versión, sino que invita incluso, ustedes saben que él lo hace en su texto de la Universidad del siglo XXI, en varios de sus textos, pero en especial en este, lo quiero como citar, en donde nos llama la atención sobre la pluriversidad. Es decir, hay saberes, comprensiones, conocimientos, y en este caso, nosotros como artistas, hay artes que se desempeñan no solamente desde una sola mirada, no es lo unívoco, es la posibilidad de ver esa pluriversidad, esa pluriversidad que convive en nuestros contextos, en nuestros entornos, y por eso también está la invitación a pensar lo local, a pensar desde la inmanencia, y ahí nos podemos encontrar incluso con autores como Zimmerman que más abogan por ese
por una episteme más que por una epistemología, en términos de preguntarnos por lo que nosotros podemos conocer, reconocer, comprender desde nuestra cotidianidad. Desde ahí también se genera conocimiento, ¿sí? Desde ahí también se genera ese conocimiento que ha hecho que nuestras comunidades, que nosotros somos o seamos lo que somos. Por el otro lado, por el teatro, y es lo que estamos trabajando en nuestras tesis y que queremos también compartir, pues está la pregunta por lo teatral, pero también por las teatralidades, ¿sí? Porque eso lo que hace es expandir la mirada en eso que les contaba ahora de la pluriversidad, y deja ver cuáles son las prácticas, cuáles son los saberes, cuáles son las comprensiones que también están en nuestros entornos, en nuestras localidades, y que nos permiten hacer dinámico lo que nosotros estamos llamando, en este caso, artes escénicas, lo que estamos llamando también lo teatral y las teatralidades. Y por el caso de la educación, pues nos apoyamos bastante en lo que son las pedagogías críticas latinoamericanas. Pero la figura de la escuela, tal como lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Está en la pregunta sobre los interaprendizajes, sobre cómo la escuela también permite, en términos institucionales, aprender también con el otro, o sea, en términos de convivir con los otros, convivir con la otredad, en esa pluriversidad. Creo que eso es una síntesis de lo que vamos a encontrar en estos encuentros. De antemano planteamos que, en común acuerdo también con Caligrama, hemos decidido que los encuentros, Caligrama será cada 2 años y este encuentro también se hará cada 2 años. Por eso el lanzamiento del Caligrama, que fue el día lunes, los están ya invitando para el mes de marzo-abril. Y nosotros haremos el lanzamiento para nuestro encuentro de artes, educación e interculturalidad ya para el año 2024, cuando Caligrama nos invite y nos abra un espacio para que ustedes puedan asistir a nuestro 4º encuentro de educación. Entonces, bienvenidas a todos los que estamos aquí presentes, y los dejo pues para que nos digan cuál es la programación, qué es lo que vamos a tener. Muchas gracias. Esta oportunidad de darles la bienvenida al 3er encuentro de Artes, Educación e Interculturalidad. El objetivo de este encuentro es contribuir a la generación de saberes e ideas innovadoras desde la creación, lo académico y lo cultural. Ya van a ver que en esta ocasión las actividades se van a desarrollar en torno a 6 ponencias. Todas estas ponencias las veremos a lo largo de 4 jornadas. Entonces, para hoy tenemos, que es martes 19, a la doctora Ángela María Arce, con su ponencia Arte y Educación en la enseñanza del desaprendizaje de la violencia. Para el miércoles 30 tenemos a la doctora Ruth Rivas, con su ponencia La investigación, creación en teatro desde el pensamiento complejo. También tenemos el invitado Luis Omar Burgos, con su ponencia Diálogos entre arte y terapia, que también va a realizar un taller después de la jornada. Es un taller práctico sobre arte y terapia, va de 2:30 a 5:30 en la sala 108. Después tenemos al invitado, Jonathan Trejos, con su ponencia El éxito de la terapia alternativa. Para el jueves 1 de diciembre tenemos al maestro Raumir Canacuán. Con él vamos a tener una ponencia que es Sistema Educativo Indígena Propio de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Y para el viernes 2, el jueves 1 tenemos también a la maestra Yuset Vázquez, y el viernes 2 tenemos muestras pedagógicas. Entonces ahora quiero darles la bienvenida a la doctora Ángela María Arce Cabrera. Ella es licenciada de Arte Dramático en la Universidad del Valle, tiene magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, es doctora en Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano con sede en Santiago de Chile,
Es actriz, escritora, pedagoga e investigadora con más de 25 años de experiencia como docente en todos los niveles de la educación colombiana. Se destaca en su recorrido artístico como actriz del Teatro La Máscara de Cali y en su ruta académica los procesos de investigación centrados en la articulación entre las artes escénicas y la formación de profesionales en diferentes áreas. Entonces, a continuación vamos a ver una ponencia que trata sobre los aportes a la enseñanza del desaprendizaje de la violencia desde la investigación en educación a partir de la experiencia de vivir la investigación como el camino que se recorre desde el universo mental del artista que se sensibiliza con cada detalle del recorrido y mantiene despierto su espíritu creativo. Se propone que la investigación en educación inicie por narrarse y reconocerse a sí mismo como parte del problema y por ello responsable de plantear una o muchas soluciones desde su rol de aprendiz constante y eterno. Bienvenido. El mismo Boaventura de Sousa, que murió en un hecho trágico a mano de unos adolescentes. Sí, yo creo que sí. Sí, vale. Entonces, pues muy bien que lo haya traído aquí. Como no lo tengo como invitado en mi ponencia, pero tuve el placer de recibir un seminario con él y que lo haya traído aquí porque conecta un poco con lo que yo les voy a contar el día de hoy. No sé cuál es la señal que tengo que hacer para que siga. Antes de la escena, bueno, yo soy en este momento taxi teacher, que es una nueva condición de los profes en la ciudad de Santiago de Cali. Entonces, a quien van a ir a hablar, oyen a la profesora de Bellas Artes, pero también la profesora de la Escuela de Formación Integral de la Universidad Autónoma de Occidente, la profesora de la maestría y el doctorado en Educación de la Universidad Santiago de Cali, la tutora de los grupos de las jornadas de acción ciudadana del proyecto del Plan de Nivelación Nacional, todos y todas a estudiar, y de muchas cosas que hacemos todos cuando encontramos la pulsión vital. Quienes han sido mis estudiantes este semestre, quienes lo fueron alguna vez en la vida, me permiten en este momento saludar con respeto y cariño a mis maestros, aquí presente el maestro Guillermo Piedrahita, la maestra Doris Sarria, quienes fueron mis maestros en la Universidad del Valle y de quienes también traigo su pensamiento inscrito en la mente y en la piel. Saludar a mis colegas, compañeros de estudio, la maestra Lucía Maya, maestro Ariel Martínez. Saludar también a mis estudiantes, ahora doctoras, ahora colegas también, doctoras, doctorandas y maestras también, Mavi, Paula, Jacqueline, Vivian Morena, a mis compañeros de trabajo, Aura María, a mis compañeros de trabajo, Jesús Mina, el maestro Osvaldo Hernández. Y con este saludo voy mostrando desde dónde voy a empezar a hablar, porque lo más importante lo dijo, muchas gracias por la presentación, quien me presenta, y es como reconocerse parte del problema para poder proponer soluciones. Cuando los problemas están allá, pues no hay nada que hacer, hay que empezar por aquí, para poder arrancar. Bueno, mi nombre es Ángela María Arce Cabrera, nací el 24 de octubre de 1968 en una ciudad colombiana que está muy cerca de aquí, que se llama Palmira Valle. Orgullosamente caminando mi año 55, cumplí 54 hace poco. Me presento como mujer, artista y maestra. Cuando me presento como maestra, me presento como docente, ¿vale? Entonces, desde allí, ahí está el mapa de Colombia, está como sea chiquita el mapa de Colombia hacia encontrar el Valle del Cauca y luego encontrar Palmira, por allá, en 1968, nací yo. Y lo que traigo es un pensamiento que se ha construido a través de la vida, porque uno escribe para saberse. Finalmente, cuando se sabe y se reconoce a sí mismo, pues entonces empieza a comunicar eso que escribe, y eso que escribe resuena con otro que también se está buscando y puede intentar ir para adelante. Me declaro pacifista 100%. Luego entonces, siempre lo que busco es que cada cosa que hago deje sembrado la semilla de la posibilidad de vivir en paz. Y para ello, seguimos adelante. Me invitaron a presentar mi libro, pero como yo ya lo he presentado en mis clases, entonces yo eché un poquito para atrás
a la investigación hacia donde me llevó el libro, y un poquito para adelante para saber hasta dónde llegamos y para dónde seguimos caminando, porque parafraseando a Serrat, seguimos haciendo camino al andar. Bien, estos son los lugares donde yo estudié, y eso es muy importante, porque cada lugar inscribe su modelo pedagógico en cada uno de nosotros y nosotras, ¿sí? Cada forma en la que nos acercamos al conocimiento desde una institución también nos propone un pensamiento y nos caracteriza. Entonces, la Universidad del Valle fue creada en 1945, yo estuve por allá dando vueltas entre 1988 y 1994. Fui adolescente en los 80. ¿Saben qué maravilla haber sido adolescente en los 80 y haber llegado a los 90 y encontrarnos con el primer escenario de violencia vivida en vivo y en directo? Ahorita les voy a hablar de eso. Estudié la Mariana fue fundada en 1970, por allá anduve paseando entre el 97 y el 2000 con un modelo pedagógico diferente al de la Universidad del Valle. Y finalmente, por cosas del destino, llegué a un lugar maravilloso que se llama la Universidad Academia del Humanismo Cristiano, y ahí me voy a tener 30 segundos para contarles que el cardenal Raúl Silva Enríquez, durante el golpe militar, se creó una revista que se llamó la Revista de Humanismo Cristiano, para poder agrupar a todos los intelectuales de izquierda. Por eso ya también estoy diciendo más o menos mi postura política, que realmente es relativista, no tibia, pero sí relativista, pero tiende para la izquierda. Cardenal Raúl Silva crea esa revista, y mire qué cosa tan inteligente la que hace en medio de un golpe militar tan violento y tan sangriento como fue el golpe militar de Chile. Y al crear esa revista agrupó a todos los intelectuales de izquierda, los que quedaban vivos, los que no se fueron o nos fueron, y sobre todo los que no desaparecieron. Y a partir de eso nace la Universidad Academia del Humanismo Cristiano, de donde llevo con honor mi título de doctor. Más allá de cualquier cosa que pueda indicar un doctor en mi ciencia, yo llevo con honor el título obtenido allá. En una universidad que no tiene carreras en las mal llamadas ciencias duras, solamente tiene carreras en humanidades, en donde hay unos posgrados maravillosos, y en donde espero alguna vez encontrar que alguien me diga: profe, me fui para Chile, ¿tiene alguien para quien preguntar? ¿Tiene alguien a quien presentarme? Sí, tengo mucha gente allá que los puede recibir como pasantes, como estudiantes en los posgrados. Es una universidad maravillosa. Y otra cosa maravillosa que me pasó en Chile es que me encontré un egresado de aquí que se llama Carlos Enrique Castañeda, que fue mi amigo, que es mi amigo, y que durante el tiempo que yo estuve en Chile me hizo parte de su familia. Era algo así como la tía. Entonces íbamos con él, su esposa y sus hijos a vivir la vida, porque es desde la vida que se hace academia, no es la academia la que nos guía la vida. Muy bien, educar para enseñar a desaprender la violencia. La violencia es un constructo aprendido. Nosotros no nacemos violentos por naturaleza, como la película que se llama Asesinos por Naturaleza. Pero voy a intentar estar sentada, que me cuesta un trabajo. Educar para enseñar a desaprender la violencia. Desaprender la violencia lo leí en algún lado y yo dije: aquí es. Eso es lo que yo quiero hacer. Enseñar a desaprender la violencia. Y eso tiene que ver con uno. ¿Cuántas veces hemos sido violentadas? ¿Cuántas veces nos violentaron? ¿En qué escenario nos violentaron? Pero eso solo se da cuenta uno después, llegando por allá a los 50 y siempre. Ok, entonces, para empezar a contextualizar desde dónde sale el proyecto de investigación de la tesis doctoral que dio origen al libro, como soy narradora, voy a contar una narración. Yo venía, no me acuerdo por cómo se llama esa calle, pero desemboca en San Bosco, era profesora del Colegio Santa Librada, y venían corriendo todos los estudiantes del Colegio Santa Librada y a su vez los estudiantes del Colegio Camacho. Se iban quitando las camisetas y se las iban envolviendo para solamente dejar los ojos, y se iban persiguiendo. Yo entro a Santa Librada, ayudo a cerrar las puertas, y entre los profesores cogíamos de las camisetas a los estudiantes y los entrábamos. Camiseta roja con blanco que veíamos por ahí, para adentro. Y luego
luego los encerrábamos en los salones. Y parada en la puerta del salón, me dice un estudiante: profe, déjeme salir, que es que yo tengo que ir allá afuera, es que los del Camacho, déjeme salir, porque por este escudo yo me hago matar. Le dije: hijo, quítate esa camiseta rápido, tienes el peligro puesto en la piel y cerca del corazón. Ahí nace la investigación que se llama Discursos de los y las adolescentes sobre la violencia en una institución educativa. Ahí nace. El relato termina que nos tocó sacar estudiantes de las bodegas de los carros para que no nos mataran afuera. Y el relato inicia en que iban los del barrio en el mismo bus, porque no había venido todavía, en el mismo bus para el colegio, unos con el uniforme del Camacho y otros con el uniforme del Santa Liga. Y uno le hizo al otro así, lo salió, y todos los demás se rieron. Los de Santa Liga se bajaron, los de Santa Liga se bajaron y fueron y le dijeron a los más play de la pandilla: me pegaron los del Camacho. Los del Camacho se bajaron y fueron al colegio y le dijeron a los otros: me pegaron los del Santa Liga. Y cobra un papel súper importante en este relato las mujeres, eran las que llevaban los cuentos de un lado a otro. Una noche a las 5 de la tarde se metieron los estudiantes de Santa Liga al Camacho y volvieron chicucas de colegio, ventanas, vidrios, gente. 3 semanas después venían los del Camacho al trote a meterse a Santa Liga al mediodía. En medio de las piedras que volaron, los palos que volaron, le pegaron a un taxi. Entonces ya eran los estudiantes, los taxistas, todo. Salimos a vacaciones de Semana Santa una semana antes, mientras se aclaraban las cosas. Y sacamos los muchachos de las bodegas de los carros porque los iban a montar a las tanquetas también. Entonces era todo un proceso de violencia masiva hecho por una saneada. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver por qué es que la gente, nosotros, nosotras, somos tan fáciles de vulnerar en nuestra sensación para convertirnos en violentos y responder con violencia para creer que estamos haciendo que no violente. Difícil, sí, pero no imposible. 1947-1958. Mis exalumnos les pueden preguntar a las abuelas, los demás a los bisabuelos. Época de la violencia. Y vamos a hablar de la carga semántica, es decir, la significación que tienen las palabras. Si ustedes dicen, ya saben, las mayorcitas a los abuelos y las mayorcitas y las menorcitos a los más mayorcitos de la casa, ustedes dicen la época de la violencia y todo el mundo conecta. 1947 a 1958 aproximadamente. La carga semántica era la relación muerte-partido político. ¿Usted es liberal? Sí. Ah, qué pesado, yo soy conservador. ¿Qué corte quiere? ¿Corbata o camiseta o franela? Corte franela era un degollamiento y el corte corbata era un degollamiento con sacada de la lengua. Increíble, ¿no? ¿Cuántos años han pasado del 47? Hay cambio del siglo y todavía se ve. En ese momento la carga semántica era la relación muerte-partido político. Monseñor Germán Campos nos habla de 2 formas de conflicto. Uno que era el conflicto telético, que eran hechos aislados, a veces castigados por la justicia, parece que estoy hablando del 2022, y el conflicto pleno, que eran cadenas de hechos violentos en diferentes sectores de la sociedad y quedaban en la más completa impunidad. Para tratar de resolver esto apareció el Frente Nacional, y es que los liberales y los conservadores se sentaron y se repartieron el país, marraneado. Entonces, ¿qué dijeron? Nos vamos un periodo con los liberales y otro periodo con los conservadores, y arrancamos. Esos partidos ya no existen como tal. En este momento tenemos una multiplicidad de partidos, aunque todavía sigamos con el país marraneado, con mucha fe, esperando que cambie en el paso a paso. No se va a cambiar de un día para otro, pero aquí estamos. Ok. En los años 80 van a aparecer 3 actos.
¿Por qué me concentro en los años 80? Porque yo fui adolescente en los años 80. Más adelante lo vamos a conectar con la concepción de qué es ser adolescente. Entonces, yo me concentré allí por otra razón, porque uno investiga sobre lo que le gusta. Uno busca sus propias respuestas. Es un ejercicio personal que se vuelve colectivo a medida que usted lo va encontrando. Ya lo había dicho. Entonces, el primer acto es entre el 78 y el 82 y aparece algo que se convierte en legal y es el permiso para que la acción militar pueda actuar. El problema es que esa acción militar se va sin control. Se va sin control y entonces aparece la tortura, el asesinato y las desapariciones que aún prevalecen. Quienes hayan ido a la Casa de la Memoria y si no han ido quedan frente de la iglesia La Merced, vayan. Aparece la tortura, el asesinato y sobre todo la violencia con permiso. Tener el uniforme militar te daba permiso. Y ya no estábamos en dictadura, estábamos en democracia, pero te daba permiso. La carga semántica de relación muerte-partido político empieza a aparecer como relación del Estado versus subversión y aparecen con fuerza los grupos al margen de la ley. Ya teníamos dos. En el segundo acto, en el 82 y en el 86 entre el 82 y el 86 comienzan los primeros diálogos de paz. Aquí me ayudó la maestra Mayen con la instalación de la silla vacía, por ejemplo, que lo recordamos, ¿cierto? Muchas gracias, muy bien interpretado el ejercicio. Y esos diálogos de paz proponían que el Estado se reuniera con la guerrilla como si fuera la única fuente de violencia, como si lo único que hubiese que resolver fuera eso. Aparece también el paramilitarismo y el narcotráfico. El paramilitarismo nace para cuidar las vacas que se perdían. Entonces se arman campesinos para que cuiden las vacas que se perdían en el Magdalena Medio, ¿cierto? Y se arman. Entonces se arma todo el mundo. Entonces tan chévere, todo el mundo le da plomo a todo el mundo. Y empezamos a pensar que estar armado es chévere. Y llega el narcotráfico con todo su esplendor, además de traer los tenis Adidas y los carros chimbas, como decimos ahora, o los carros chéveres, pues traían también las pistolas, también traían la descomposición social, la mujer como objeto de deseo y uso, y la mujer como premio también de la guerra, que primero parecía que no fuera, pero siempre fue y sigue. Y aparece entonces la gente intentando hacer justicia con sus propias manos. Y es que parece que yo estuviera hablando del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan del 21N? ¿Y se acuerdan que como locos, además qué maravilla de estructura? Pues para no decir machista tan duro, pero qué maravilla de estructura. Salgan los hombres de los apartamentos armados. Y salían con palos, a los palos le ponían, bueno, los de mi barrio, los de mi unidad, ¿no? Había otras unidades donde salían con miningras, si no falta que no le sacaran una bazooka y eso, pero salían. Y salían salían con palos y al palo le amarraban con cinta de enmascarar y piola bien amarrada o un cuchillo. Y yo me pregunto, ¿en serio le iban a dar cuchillo a alguien? ¿Ustedes alguna vez se han imaginado tener un cuchillo en la mano? ¿Y se han imaginado, en serio somos capaces? Pues miren que esa es una pulsión vital. Voy a contar una anécdota cortica. En Chile estaba almorzando, había un partido de fútbol, estaba invitada al partido de fútbol, ya venían las barras bravas subiéndose y bajándose. Yo estaba almorzando así en una cafetería con un colega de Manizales, nosotros éramos pasantes, cuando bum, 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 se bajaron de un bus, como a darse golpes, como a darse palo. Y la profesora pacifista cogió el cuchillo y se entró. No, pero dijeron que nos entraron. Y cuando íbamos a salir, me dice mi compañero, oiga, ¿y usted qué era lo que iba a hacer con ello? Y yo dije, ay, pues madre, yo también. Soy parte del problema. Luego entonces, tengo que pensármela. Y tengo por ahí otros relatos de los días de fútbol. Ok,
Ya digamos, relación muerte-partido político, relación Estado versus subversión, y aparece la sociedad civil como el parroquiano de a pie, metido en mejorar este país y sacarlo de la violencia a punta de más violencia. Entonces, esta es una época muy dura, que aparecen los grupos de limpieza. Aparecen los grupos de limpieza que salían por las noches en la ciudad de Cali a matar habitantes de la calle, prostitutas, y hacían una cosa maravillosa con los medios de comunicación. Espero que entiendan mi lenguaje irónico, ¿no? Le tomaban la foto y dejaban la cámara. Ahora toman la foto y la suben a Instagram, a Facebook, a YouTube. Pero eso viene desde allá. El problema es que se mantengan. Es ahí donde uno empieza a decir en serio. Y luego viene el espectáculo de violencia masiva sin control, visto por un adolescente, es decir, yo, en vivo y en directo por la televisión colombiana. La toma del Palacio de Justicia. Tuvieron que pasar 30 años para que se hiciera judicialización de semejante despropósito, de meter los tanques al Palacio de Justicia y luego echarle la culpa al MDG y no reconocerse que yo como general de la República no puedo hacer una cosa de esas. Yo tengo que negociar, yo tengo que dialogar. Que yo tenga unas balitas en una vaina que me puedo colgar al cinto no significa que las puedo usar todo el tiempo. Y luego vienen los 90, entre el 86 y el 90, y en los 90, sobre todo en el 94, en 1994 no podíamos las mujeres salir a las discotecas. Y en las calles andaban los carros más super caros. Y todos los guardaespaldas cogían la pistola para acomodársela, me encanta hacer ese ejercicio, esa mímica, para acomodársela, la sacaban del cinto porque seguramente le estaba tallando en algún lugar de la parte del cuerpo que no voy a mencionar, y la ponían encima del capó de los carros. Se acomodaban y luego la cogían. Y para guardarla no hacían lo lógico, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Para que todo el mundo la viera. Y no sé por qué la televisión colombiana sigue haciendo producciones, narcoproducciones. Ya vieron una nueva, ¿no? Se llama El Bloque de Búsqueda. O sea, no hay más que Pablo Escobar para contar en este país. Y el problema es que lo ven. El problema es que no se apaga el televisor, que no hay cómo quitarle el rating a eso. La violencia se consolida como lenguaje de interacción entre los colombianos. A sangre y fuego entregamos nuestros tesoros, el mayor tesoro, el respeto por la vida. Colombia, país rico en flora y fauna, multicultural, multiétnico y multiviolento. Muy bien, el 26 de septiembre del 2016 ya se firmaron los acuerdos de paz, se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz, pidiendo y trabajando y seguimos sobre la verdad y la justicia, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición. Ahí vamos que vamos, pasito a pasito, pero ahí vamos que vamos. Contra todo pronóstico, ahí vamos. Ok, entonces yo me empiezo a preguntar. Ya había hecho el relato del primero de los muchachos y yo digo, mire, y lo voy a decir tan coloquial como me caracteriza, y es, ¿por qué era que los muchachos le siguen dando en la jeta? Por cosas tan sencillas como sanearte, como caldearte, como hacerte la empanada. ¿Por qué? Y me fui entonces, empecé, son herederos de una cultura muy violenta, que viven inmersos en una reproducción de modelos pedagógicos que no sirven para nada. Es más, yo lo puedo decir, el modelo pedagógico de las escuelas de sicarios nos tiene superados. Hace rato que ellos llegaron a los resultados de aprendizaje. Hace rato. ¿Qué no? Y nosotros ahí seguimos pues arañando pues las competencias básicas, las profesionales y todo eso.
hay una otra cosa que todavía sigue, porque si no, no existieran, ¿no? Ni las oficinas, ni las escuelas de sicarios, ni la otra Cali, donde están las fronteras invisibles, a donde nos mandan a hacer práctica pedagógica o práctica social y no queremos ir, ni los muchachos, ni los que les toquen hacer la visita de práctica, y por obvias razones. Está inmerso en una construcción de saberes descontextualizados y un desconocimiento del estado de las cosas. Es decir, ¿a quiénes que le hablamos? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Y eso no tiene que ver mucho con si le duele la cabeza o le duele la rodilla, eso tiene más que ver con la cosmovisión que los habita, lo que hay por fuera de ellos, lo que hay en su barrio. Y ahí tuvimos una experiencia maravillosa con la maestra Aura María, que ahorita me voy a referir más adelante. Bien, entonces apareció el libro, Las horas creciendo contigo. Discurso de un grupo de adolescentes sobre la naturalización de la violencia en la vida cotidiana de una institución educativa. Entré preguntándome sobre la conciencia que tiene el hablante de lo que produce en el oyente. Pues claro, soy actriz de teatro. Estoy pensando en el efecto comunicativo de la acción dramática, verbalizada. No podía pensarlo de otra manera. Está escrito en mí. Entonces, y salí de allá reconociendo que no hay un lugar que genere, ni produzca, ni contextualice más violencia que la escuela. En general, desde la básica hasta la superior y más allá, hasta el infinito y más allá. El título, Las horas creciendo contigo. Yo les preguntaba ahora a mis estudiantes cuántos años tienen como 40, siempre. Yo tenía 27 años cuando le di clases a Jacqueline, a Vivian no, a Paula sí. Yo tenía 27 años. Y en aquel entonces, mis estudiantes de primer semestre llegaban con 16 años, 17, 18, 22, 25. Karen, ¿cuántos años tienes? 26. Ella sigue teniendo 26 y yo ya tengo 54. Pero mis estudiantes siguen teniendo las mismas edades de ingreso. Y yo como profe sigo avanzando. Entonces, las horas creciendo contigo es la metáfora para el docente que tiene que crecer con sus estudiantes. Y eso significa acompañarles. La primera vez que yo oí hablar de un computador fue aquí. Y tengo varias cosas que decir. Por ejemplo, la primera vez que oí arroba, estaba estudiando en la maestría y tenía que hacer una tarea. Y yo vi que el profesor escribió fulanito arroba no sé qué. Y yo presenté la tarea diciendo, el doctor arroba se refiere a la pedagogía, porque yo pensé que ese era el apellido. Y no solo lo pensé yo, sino los otros dos colegas. Entre ellos la mamá de un estudiante actual de aquí, la mamá de Laura. Y nos podemos morir de la risa de eso. Pero es la verdad, nosotros no somos nativos digitales. Tenemos ni idea, mi primer correo electrónico era tan profundo que un señor cuando lo llevé y le presenté mi hoja de vida me dijo, ¿usted por qué no saca otro correo? Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, sí, porque es que tiapastelito@hotmail.com, entonces era en serio. Pero tía Pastelito me dicen mis sobrinos y yo había creado el correo para comunicarme con él. Yo no entendía que eso había que hacerlo de manera distinta, ¿no? Este libro tiene 3 capítulos. Yo obviamente no les voy a decir que todo en el libro ya está en línea para que se lo lean. Y para que los que están escribiendo me citen ahí la cuna para conciencia. Porque además de eso, mis ciencias, tenemos que vivir negociando con el Estado. Porque ese es el estado de las cosas. 2 cargas semánticas para la misma palabra. 3 capítulos, protocolo de la investigación, muy útil para quienes están haciendo trabajo de grado, con las horas contadas y creciendo contigo. Y comienza. El grupo de una amiga pelearon porque se tropezó una con la otra, entonces la otra se le devolvió y que porque me haces eso y se agarraron a pelear. Y como una le estaba pegando a la otra, entonces las amigas se les unieron y se agarraron también como 4, mejor dicho como 8 peleando ahí. Se cogen del pelo, se aruñan, se tiran al suelo y como hay una amiga que sabe pelear como hombre, entonces le dio una golpiza a otra y después dijeron que nos vamos a la liga,
que no sé qué, que el mamá es cuchillo. Pues yo no sé, porque cuando hay peleas yo me quedo sentada, yo no le doy importancia a eso. Y ahí están los tres actores de la violencia, las tres actrices de la violencia. Las víctimas, los victimarios y los testigos, todos tres corresponsables del entorno. Todos tres corresponsables del entorno violento. Y aparece el protocolo de la investigación. Entonces están los adolescentes que viven en un contexto violento, que es la institución educativa, donde conviven víctimas, victimarios y testigos. Y aparece la pregunta: ¿cuáles son los sentidos que los estudiantes adolescentes le otorgan a sus discursos acerca de la violencia presente en la vida cotidiana de una institución educativa ubicada en la Comuna 16 de Santiago de Cali? Ok, ahí están los objetivos. El objetivo general pues responde a la pregunta. Los específicos: describimos los ambientes, analizamos los discursos y luego los interpretamos. Y aquí viene algo muy bonito, que es el estado del arte. Estado de la cuestión, antecedentes. Funcionan como sinónimos, como tres cosas distintas y un solo Dios verdadero, y es que es un trabajo muy berraco de hacer, que es rastrear lo que ha hecho la gente antes que nosotros. Se hicieron 15 años de estado del arte. Voy a confesar una cosa: a mí la tesis se me vencía porque me retiraba. Yo empecé en la Universidad del Cauca, peleé con los profesores y me gradué en Chile. Entonces me vencía la tesis y cada vez que me vencía tenía que avanzar en el estado del arte. Entonces, voy a rescatar de esos 15 años de estado del arte uno que está por fuera de la métrica, que es el proyecto Atlántida, que lo conocí aquí en Bellas Artes y que considero que es el estudio sobre adolescentes más grande que se ha hecho en Colombia. Es un estudio precioso que hicieron profesionales de todas las ramas en todo Colombia. Los resultados están en un libro de relatos y 4 volúmenes agrupados por regiones. A mis manos llegaron porque el psicólogo de ese entonces trabajaba en el proyecto Atlántida y no sabía qué hacer con esos libros. Y yo le dije: ay, tan chévere esos libros. Yo, ve, a mí me los venden barato. Ven, ¿sabes qué? Te los vendo. Y me los vendió. Y con eso me abrió el mundo sobre la adolescencia. Y yo dije: claro, es que sobre esto es que hay que trabajar, es allí. Y ahora les digo por qué. Destaco la investigación que hizo la Universidad Central, el Sistema Nacional sobre Infancia y Juventud. Este Sistema Nacional era una página y la quitaron porque tenía que ver con el número innombrable, entonces en algún momento la quitaron. Pero era una muy buena página porque recogía todas las investigaciones. De ellas, tengo una que no se me olvida, y es la que hacen con los hermanos de menores infractores. Los hermanos más pequeñitos de menores infractores que están en las cárceles o en los centros de no sé cómo se diga ahora. Los hermanos pequeñitos todos quieren ser como su hermano grande, el que mata, roba, etc. Y el que está recluido mata y roba para dar estudio al hermano chiquito para que no sea como él. Y ahora yo, la pregunta que yo siempre me hago: ¿cómo hace uno para enseñarle a un niño, a un joven, que lo que hace su hermano está mal hecho, pero que no deja de ser su hermano? ¿Cómo le enseñamos al hijo del narco que el narco es malo, pero que no deja de ser su papá? Hay que trasegar por una cosa que se llama el perdón, que es bien difícil, muy difícil. Y está todas las tesis que hicieron en el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, que es con la Universidad de Manizales. ¿No? Ok, 15 años para descubrir el agua que moja. 15 años de estudio para descubrir el agua que moja, y es que me voy a acercar, no solo porque ya no veo, sino porque es que me corresponde acercar. ¿Qué se encontró? Vale, cuidado. Ausencia de especificidad local y regional e inexistencia de un contexto sociotemporal. El maestro Hugo Semelman, que en paz descanse, lo dijo maravillosamente en un seminario al que tuve la posibilidad de asistir, y dijo: mire, hemos escrito grandes volúmenes
sobre sociología y sobre educación, pero ¿saben cómo? A espaldas de la realidad. Somos muy buenos lectores, muy buenos escritores, pero no nos hemos untado de realidad. Desconocimiento de parte de los autores acerca de las experiencias y los saberes de los jóvenes. Calcule usted, yo pensando que el doctor era de apellido Arroba, ahora estaba Vivian Lorena encartada tratando de tomarme una foto con mi celular, del cual yo también estoy encartada, ¿cierto? Pero entonces, claro, ¿cómo hace uno para entender que ahora un estudiante no lleva un cuaderno, sino que lleva un celular y toma todo el tiempo fotos? Escribe, y uno le dice, guarda eso, deja de hacer WhatsApp. Profe, estoy tomando nota, es que yo tomo nota en mi celular. Ah, ya, bien. Y toca crecer con él. Concepción del joven adolescente como un sujeto pasivo, grave. Tengo una colega que se llama Emily Guzmán. Ella tiene un trabajo muy interesante sobre la ubicación de las generaciones en el tiempo y la relación con los medios de comunicación. Ya por ahí la dejé anotada para que la inviten, y cuando ella venga será muy interesante que ustedes oigan hablar cómo los de la generación X, nacidos entre 1968, podemos entender a los de la generación T, que es la última, y se llama T porque es Touch. De la generación Touch. Ok, entonces claro, pasivos, ¿cuáles? La mal llamada generación de cristal. Los, ¿cómo es? A ver, yo he oído tantas cosas: poca lucha, mimados, sensibles, generación de cristal. ¿Y quién nos hizo el llamado a nosotros sobre la conciencia ambiental si no fueron ustedes? Si no fueron ellos. ¿Cuál generación de cristal? ¿Cuál generación de me quiebro galleta por cualquier cosa? ¿Cuál? Si la conciencia ambiental, como la han puesto los de esa generación, no la puso nadie sobre la faz de la tierra, no la puso nadie en Cali sobre todo. ¿Quiénes fueron los líderes en el paro nacional? ¿Y por qué tuvimos por fin un cambio de gobierno? Los mal llamados de la generación de cristal, que fueron para allá y pusieron el pecho, mientras los demás seguíamos alquilados, como yo, que en donde estaba alquilada como profesora no me dieron permiso para salir. Y yo que me la doy de libre, ¿no? Y no me dieron permiso. Y lo único que pude hacer fue poner un letrero atrás que decía: apoyo el paro nacional y el derecho a la educación. No sé por qué el año siguiente no me contrataron, pero bueno, debe ser porque tenía que venir para acá. Ok, atraso en el tiempo social de la escuela, y eso es una maravilla. Los profes vamos en una carrera ni la tenaz detrás de los estudiantes. La escuela quedó por allá, los profes van aquí y los estudiantes van allá, en el tiempo social. Y todavía los queremos convencer de que tenemos algo que decirles. Distancia entre el mundo adulto y el del adolescente. Cierre los ojos y piénsese como adolescente, cierre los ojos y piénsese como adulto, y como adolescente usted le jode la vida que lo traten desde el pensamiento adultocéntrico. ¿Y cómo hacemos para quitarlo? La frase pensamiento adultocéntrico es del doctor Claudio Duarte. Y la escuela como un espacio de encuentro. Entonces, ¿usted qué es que va a la escuela? Mentiras, usted no va a aprender a ser mejor persona, a ser cada vez día más, a sentir en la sociedad. Usted va a encontrarse con los amigos y con las amigas. ¿O que no? ¿O que no? Aquí vamos a la básica secundaria, que es donde yo trabajo mis investigaciones, pues a encontrarme con el otro, y en algunos casos más dolorosos a comer, porque a veces esa coladita que les dan cuando no se la roban es la única comida al día que hay por ahí. Entonces ya ahí tenemos el panorama de la escuela. Listo, el diseño metodológico: recuperar la voz de los actores. Se trabajó un diseño comprensivo interpretativo, la hermenéutica aplicada a la escuela, se utilizó el diario de campo y la interpretación de los textos con el contexto para llegar a la comprensión profunda del fenómeno. Y en la mitad yo voy a pedir el aplauso que le debo hace mucho tiempo. El aplauso que le debo hace mucho tiempo. Maestra Vivian, ¿se puede poner de pie? Por favor. Porque si no lo logro. La maestra Vivian, aquí presente, fue mi asistente de investigación en la tesis doctoral. Maneja para arriba, para abajo, a izquierda, derecha, adelante, atrás y a través el discurso de Augusto Boal
e interpretó muy bien la comunidad en la que yo iba a trabajar. Y en el año 2000, hace tiempo, ¿no? Se me van las canas. En el año, más o menos 2008-2010, estuvimos inmersas durante 6 meses. Mientras ella hacía un taller de teatro, yo tomaba los datos cuando descansaban del taller de teatro. Y logramos unos productos preciosos que enmarcados en una campaña de bien social que se llamó ¿Cómo es la vuelta? Maestra, ¿y cómo es la vuelta? Breve. Y entonces hacíamos teatro invisible y se unía todo el colegio. Pero no se unía todo el colegio a decir, en este colegio X se hacen las cosas bien, sino queremos hacer las cosas bien. Encontramos cosas como que estaban todos los discursos de calidad, todos los afichitos de calidad, y los estudiantes decían, esas son las ideas de las profesoras que les prestaron el uniforme y las peinaron, nosotras no somos así, esas no somos nosotros. De ahí quedaron unos relatos maravillosos, entre ellos quienes oyeron el paisaje sonoro, parte de una narración de un estudiante, y vendrán otros relatos también ahí. Ok, con las horas contadas. Es que un adolescente en Colombia vive con las horas contadas, no solo porque en la calle le puede pasar algo, sino porque a las 7 tiene que ir al colegio, a las 10 puede salir a orinar, o tal vez quizá a comer, luego tiene que ir a cambiar de horario, luego tiene que ir a la otra materia, entonces vive con las horas contadas. ¿Y quiere usted que tenga un pensamiento autónomo, libre y crítico? ¿Cómo hacer? Complicado. La acepción de adolescentes. Esta me la peleo todos los días de la vida desde que me la aprendí. El adolescente no adolece de nada. Madres de adolescentes, si usted escucha por ahí que es que adolescente es el que adolece, dígale, qué pena, pero adolescente viene de adolescentis y viene del verbo adolescer, que en latín significa crecer. Por lo tanto, la etapa más importante de la vida de su hijo, de su hija, es la adolescencia, porque es la etapa en la que está creciendo. Y es la etapa más importante en la escuela. Uno se encuentra profesores de la básica que le dicen a uno, a mí no me van a dar ni octavo ni noveno, que los muchachos están pasando por esa época, eso se les va a quitar. Lo contrario pasa en las sociedades tribales. En las sociedades tribales la adolescencia es muy importante porque es la entrega de saberes. A nosotros solo nos quedaron 2 ritos de paso. Ahorita les hablo de ello. Y ellos están creciendo en un contorno violento, no conocen el mundo sin violencia. Si nacieron después de 1945, ¿quién conoce el mundo sin violencia? ¿Quién conoce Colombia sin violencia si solo somos nacidos después de 1945? Pues no lo conocemos. Pasito a pasito, ahí vamos. ¿Listo? No soy el que adolece, estoy creciendo entre rutinas y rituales. La psicología dice de la adolescencia que es una disfuncionalidad del comportamiento, X. La sociología dice que fue una etapa etaria comprendida entre la niñez y la adultez, válido. Margaret Mead nos habla de la adolescencia como inscrita en el proceso de desarrollo, y ahí empieza como a empezar a volverse un chulito muy interesante. No da lugar a crisis. Es simplemente un paso, y ese paso tiene que estar acompañado por los adultos, pero no desde la mirada adultocéntrica, sino creciendo con ellos, y no pensando que es algo que les va a pasar, sino entregándoles los saberes, entregándoselos. Las sociedades tribales lo hacen de manera maravillosa, los indígenas, los raizales, toda la parte de la afrodescendencia, los Tupac Amaru, que son los indígenas de arriba del Amazonas, tienen unas cosas bellísimas. Y están los rituales de paso, que fueron trabajados desde Mercedes Eliade, Joan Melich y Francisco Cajao, que es el de Atlante, el gestor de Atlante. No fue el único autor, sino el gestor. ¿Qué ritos nos quedaron a nosotros para la adolescencia? Por lo menos en la época que yo estaba escribiendo eso, encontré 2, con la tristeza, solo 2. Para las niñas, la fiesta de 15 años, con el cambio de zapatos. Y la llorada del papá o el abuelo o el representante masculino, porque la niña se volvió mujer cuando le quitaron los zapatos y se los cambiaron por otro. Resulta que no había nacido mujer, que era entonces duro. Y para los caballeros,
los tíos, primos, varones, los llevaron a un lugar que no debe existir, que es el lugar de las trabajadoras sexuales, para que les hicieran hombres. Tampoco habían nacido hombres. Pues eran casi nada. Hasta que llegaron a la adolescencia. Y no había nada más para enseñarles. Nada más. ¿Por qué es tan complejo esa relación con la sexualidad, la construcción de masculinidades? ¿Por qué es tan complejo? Porque si yo pregunto, ¿cómo estamos de educación sexual? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos? O sea, todos conocen a Nacho Vidal. Si la educación sexual es la pornografía, porque eso es lo que me dice la mesa, estamos muy mal de educación sexual. No podemos pedir lo que el colectivo no ha empezado a criticar para que no suceda. No lo podemos pedir. ¿Dónde está la educación sexual? En la pornografía. ¿Dónde está la escuela que no está siendo lo suficientemente clara en la enseñanza de la educación sexual? Todavía están enseñando que hay un frijolito que pone bajo la almohada, que el frijolito luego renace y germina, ¿cierto? Y los pelados con eje móvil, porno gratis, serviporno, y las peladas también, y los no pelados también, y los mamabritos y las mamabritas y todo, pensando que la pornografía y pensando que se dignificó un trabajo porque se le llama trabajadores sexuales cuando no debería existir, ni para el femenino, ni para el masculino, ni para el no binario. La webcam, eso no debería existir, porque eso crea otro imaginario. Y así vean, por montones, y se caen el cuádruple que nosotros, pero no para la cabeza y tampoco para la vida. Con las horas contadas, la institución educativa es un espacio consentido, es un espacio que yo quiero mucho, o sea, es consentido, como es consentido mis perros, como es consentido mi alma. Esa es mi escuela. El espacio del sueño y del deseo, en donde todo lo que pasa, todo lo que está prohibido exactamente es lo que pasa. Maestra Vivian, 6 meses de inmersión, ¿cuántas veces estuvo la jornada de profesores completa? Nunca. Pero los estudiantes no pueden estar por fuera del salón. Y entonces, ¿dónde están? Si ahora resulta que el salón es del profesor. Y entonces, si llueve, el profesor cierra la puerta para que no le empuerquen el piso. Y entonces ese estudiante que sale de la frontera invisible, cuidando que no le roben los 4 cuadernos que le lograron comprar, que lleva una cartelera con la que puede hacer una tarea ahí como más o menos, que se la mete por debajo de la camiseta, se para así a ver llover y a ver cómo no se le mojan las cosas, y transcurre todo el día en la institución educativa cuidando el maletín. No tiene un lugar en la institución educativa, nada es de él. Siéntase orgulloso de la institución educativa que usted representa cuando nada es suyo, nada es de él, ni siquiera un asiento. El salón es de la profesora, la cafetería de la señora de la cafetería, el portero es el dueño del salón, el portero es el dueño de la institución educativa, es el que lo ve usted corriendo así que ya viene, le cierra la puerta porque ya son las 7 y no puede entrar, no tiene nada, no tiene un lugar en el mundo cuando está en la adolescencia, donde lo que tiene que tener es el espacio para el saber. La escuela como mediadora lo de los referentes teóricos, la escuela como mediadora en la apropiación de la vida cotidiana como una realidad interpretada, la ritualidad de la institución educativa y la geografía de la percepción, de G. Futuan, un geógrafo norteamericano con ascendencia oriental, y es el que dice que los espacios no lo construyen los muebles, sino los que están dentro de él. Por eso, si hay un espacio donde hay violencia, hay que pensarse en qué lugar de corresponsabilidad estoy yo. Y el discurso violento entre la fantasía y el juego, y es que, no, profe, yo le clavé portaminas, pero estábamos jugando. ¿A qué jugamos, no? Tendríamos que preguntarnos a qué jugamos, era un juego. Era un juego. Ay, pero te lo hace porque te hice la empanada. Y cuando te hice la empanada se me cayeron las cositas de comer y se empuercaron un poquito.
¿Y es lo único que tiene? Ok. La institución educativa del espacio con... Dale, por favor. Ok, y el epílogo, lo que se encontró. El pensamiento sobre la violencia es una forma particular de relacionarse a través del lenguaje, y sobre eso hay que trabajar. El sistema de gestión de calidad, una falacia para la educación. Es una falacia como el bolero falaz. Una falacia, la calidad. Eso terrible es. Sobre todo para las instituciones de básica secundaria, porque todas están certificadas en la ISO 9000, todas tienen las condecoraciones y todo, pero los pelados se siguen dando en la jeta. Certifíqueme la institución en Colombia o en Cali, donde los muchachos no se den en la jeta, muchachos y muchachas, entonces ahí hablamos. El docente ausente, tan lejos de ti que mis palabras no te alcanzan a delinear. Hicieron una tarea en presencia nuestra. Profe Vivian, regáleme un poema, ella es muy rápido, entonces ella le dictó un poema y luego todas les cambiaron la estrofa de lugar. Y nosotros, ¿cómo así? Ustedes la van a entregar, profe, vamos acá 10. Y efectivamente. ¿Y por qué? Porque señora no se lee eso. La profe, que está formando estudiantes críticos. Ok. La escuela y la urgencia de renovarse y la tarea de la escuela, enseñar a desaprender la violencia. Si para enseñar matemáticas dejamos de contar pelotitas de colores, si para enseñar física dejamos de estrellar trenes, que aquí ni tren hay, ¿cierto? Aquí tuvimos una experiencia muy linda cuando esto era el bachillerato artístico, que logramos que la física se enseñara sobre los desplazamientos del actor en el escenario, Pero si dejamos de contar pelotas, si dejamos de estrellar trenes y empezamos a decir cuántos muertos ha habido en tu cuadra la semana pasada, ¿cuántos de tus amigos todavía están? ¿Con cuántos creciste? Y a eso le aplicamos la regla de 3 simple. Yo creo que es más fácil. Y vamos creando conciencia, ¿cierto? ¿Cuántos por qué no sales a tu cuadra y haces la teoría de los vectores? Izquierda, derecha, y vas preguntando cuántos comen 3 veces al día. Y vamos creando conciencia. Píntame las fronteras invisibles en un mapa. Y vamos creando conciencia. Dale, por. Bueno, este es un texto que me gusta siempre tener allí. Es de una enfermera, experta en cuidado. Y ella lo que dice es que la investigación es una invención, es una relación de creación. Por eso todo investigador que ha estudiado artes va sobrado. Algunos dicen, ay no, el proyecto, el trabajo de grado. Yo no entiendo por qué. Si el trabajo de grado es una creación. Cuando el investigador piensa como artista, le sale así. Rápidamente, porque es una composición. Es como si hiciéramos una composición escénica. Entonces, ¿qué tal la justificación? Me viene bien allí, aquí pongo los objetivos, y aquí pongo todo, así como la maestra Mabel me hizo este escenario tan bonito para hablar, ¿verdad? Donde todo tiene su lugar. Así nomás. ¿No? Ok. ¿De dónde? Ya acabó el libro. ¿Y qué siguió? Donde se acaba un proyecto de investigación, empieza el otro, porque es una pulsión vital, es un compromiso de vida enseñar a desaprender la violencia. En la Universidad de Santiago de Cali, entre el 2016, que fue donde se terminó el libro, y el 2019 se hizo un proyecto que se llamó La educación emocional, el reconocimiento de la otredad y la enseñanza del desaprendizaje de la violencia en la formación de maestros. Ese proyecto, solo para dar unos datos, porque fue un proyecto colectivo y sobre todo también para abrir una posibilidad, y es que nos juntemos, profes, con estudiantes, profes, para que hagamos cosas juntos. Entonces, en esa formación del talento humano, solo desde mi pedazo de aporte, aunque las tesis algunas fueron dirigidas en codirección, tuvimos un trabajo de grado de la maestría en gestión pública que nos levantó todas las expresiones de violencia en los colegios de la ladera, 3 trabajos de grado de comunicación social, en unos se tipificaron las formas de violencia que conocían, otro que es tesis meritoria escrita por una egresada aquí de Plan Medio, Angélica Rosales, un súper trabajo en cómo el teatro sirve para hablar de convivencia
en un grupo bueno, porque a ella le pasó algo muy chévere cuando llegó a la institución educativa. La querían tanto que le dieron el grupo que no molestaba, y el grupo en el que no había violencia. Y dice, profe, ¿ahorita cómo voy a hacer? No sé qué ver. Y dije, ¿cómo que no sabe? Vuelva y venga y me cuenta. A ella le fue mejor que a mí. Y cuando llegué el primer día me dijeron, ¿usted viene a hablar de violencia? Venga, le muestro, vea, los violentos son este. Salgan de aquí ustedes los más violentos, que la profesora va a hablar con ustedes de violencia. Y yo me quedé así como, ¿y ellos, usted es psicóloga? ¿Usted es policía? No. ¿Y usted qué viene a hacer aquí? Invitarlos a desayunar, también vamos a comer. Fue lo único que se me ocurrió. ¿Quién era el violento? ¿Quién era la violenta? Era una docente. Ok, 13 trabajos de grado en la licenciatura en educación preescolar, bellísimo, destaco la formación de los docentes para atender a las parejas homosexuales que tienen hijos en la escuela. Estamos hablando de 2017, cuando todavía una decía que era la tía y la otra la mamá, y no podían decir que era la mamá y la mamá. Ahora, gracias a los jóvenes, esos mal llamados generación de cristal, que no les da pena andar por la calle con su novia, con su novio o con su novia en la calle, lo lograron abrir el pensamiento y el mundo para una realidad que está allí. Nadie se la está inventando, está y estará desde toda la historia. 2 trabajos de grado se me repitió ahí, los trabajos de arriba, las tesis doctorales que estaban en curso y 15 publicaciones colectivas. De las 15 publicaciones colectivas, aquí están las que más me gustan: la educación a través de las artes. Yo me fui de aquí con la visión de la institución escrita en la piel, educar a través de las artes, y no se me quitó, gracias a Dios no me ha quitado, y a todos los dioses. El trabajo del cuerpo en situación de representación como agente mediador del desaprendizaje de la violencia. Para matar a una persona es suficiente pegarle un tiro, 1, no 17. ¿Cierto? Para matar a una persona, una puñalada bien pegada es suficiente, no 17. Todas las agresiones que reporta el Basta Ya, que está antes de Memoria Histórica, que es el que estamos trabajando ahora, el informe de Memoria Histórica, en el Basta Ya todas las agresiones eran sobre el cuerpo cortado, el cuerpo desmembrado, el cuerpo abierto, sacar los órganos, llenarlos de piedras, tirarlo al río, ¿sí? Todo está sobre el cuerpo. Entonces el cuerpo en situación de representación nos puede llevar a tener una conciencia. Al análisis de la esfera pública y privada y los medios de comunicación y el reconocimiento de la otredad en la escuela. El reconocimiento del otro como sujeto de saber. Es que el estudiante es un sujeto de saber, no es un carro para echarle saberes, es un sujeto de saber. Y me quedo con prácticas pedagógicas para el siglo XXI, educar para el amor y con amor. Pedagogías para el siglo XXI recoge la escuela en urgencia de renovarse y la tarea de enseñar a desaprender la violencia. Los autores que me acompañaron, mis autores invitados: Zygmunt Bauman, Néstor García Canclini, María Caso y Edgar Morán. De Zygmunt Bauman me fui con Amor Líquido, sobre la fragilidad de los vínculos humanos y de unos retos que plantea para esa modernidad líquida. Me encantó Canclini, sobre todo latinoamericanos buscando un lugar en el siglo, porque es que es tenaz. O sea, ¿qué nos va reconociendo? Los peinados, ¿qué nos va reconociendo? Las narices. Cuando yo me gradué en las Javerianas, les conté que estudié allá, ¿cierto? Entonces, cuando yo me gradué en las Javerianas, el día de mi ceremonia de grado, a mí lo que más me llamó la atención fue que toda la cohorte de psicólogas tenía la nariz operada. Y eso es lo que nos une. Entonces Canclini dice, nos une, latinoamericanos nos une, usar tenis de una marca, ropa de una marca, tomar bebidas de una marca. María Caso, que yo creo que es uno de los grandes hallazgos que he hecho en mi carrera, y fue un regalo de una de mis maestras que me dijo, mira, ¿por qué no te lees un librito de...? Y yo, María Caso. En ese momento trabajé en el aprendizaje del inesperado, y los estudiantes de práctica docente 2 trabajaron este semestre Art Thinking completo. Y Edgar Morán,
desde el pensamiento complejo, la ruptura de las verdades absolutas para poder entrar en un relativismo teórico que nos lleve a resolver este problema interior tan jodido que tenemos para poderlo transmitir. Toda experiencia humana es inacabada. Entonces, ¿a quién se educa? Pues al estudiante, pero uno también. ¿Para qué se educa y cómo se educa para el amor y con amor? ¿A quién se educa? Se educan en los de la cultura del consumo, donde estamos metidos nosotros también. ¿A quién se educa? La violencia como parte de la cotidianidad. Mire, ustedes han visto la porofobia. La porofobia es la fobia a la pobreza, la porofobia que le da a la gente que va en el carro cuando se arrima el otro a limpiar el vidrio y se escapa de salirse, ¿sí? Y se niega a verlo, se niega a ver la pobreza como algo del que también se es corresponsable. La violencia como parte de la cotidianidad. Ahí va ese motociclista doble hijo que se me acaba de atravesar y que me pita y ahora no me deja pasar y entonces generalizado, y eso es solo lo simple, porque eso pasa también a lo físico y a lo mental. Y la cultura de la desvinculación, la discontinuidad y el olvido, que es lo que propone Bauman. Es decir, por ahí a alguien se le ocurrió una frase muy holística, por cierto, de decir: si quieres amar a alguien, ámate primero a ti misma. Y creamos una generación de individualistas. Creamos una generación de que tanto quererse a sí mismo no pudieron querer a los demás. Es una invitación a volver a la grupalidad, a volver a estar juntos, porque solito es muy maluco. ¿Para qué se educa? Se educa para la vida. Y entonces, ¿qué se enseña? En todos los contextos. Hay unas normas que rigen una nación. Nos gustan o no nos gustan. Si no nos gustan, podemos ser críticos a partir de conocerlas. Y creamos un pensamiento crítico. Las costumbres familiares. Piensen un poquito qué palabras son solo de su familia o qué costumbres son solo de su familia. Es que los arces somos así, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema cuando es que los arces somos así? Cuando se traslada es que los arces somos así y tienes que ser el mejor arce, porque si no, entonces suerte y éxitos, ¿cierto? Y es que yo hablo así porque es que así me criaron. ¿Y qué? Es que yo soy así, soy así, ¿cierto? Palabras que solo significan en las familias, como Irván, Falleva, Langarria, que es un sinónimo de Langarreta, quítate de aquí, en fin. ¿Qué se enseña en las leyes de tránsito? ¿Y qué se enseña en los contenidos disciplinares? Todo, junto y por separado, y en todas las disciplinas. Yo no puedo ser solo la profesora de matemáticas, y digo de matemáticas porque así no me meto con nadie. Yo no puedo ser solo la profesora de matemáticas, soy la profesora de comportamiento y salud, que era una materia que veíamos por nosotros para los 80. Soy la profesora del ser, soy la profesora que te acompaña en la búsqueda, la que te pone 10 libros, no uno sino 10, que es completamente imposible que te los leas en 16 semanas, pero ella te reconoce con la capacidad de que algún día tú te acerques a leer. La profesora de aula con puertas abiertas. Si yo estoy formando un estudiante crítico y autónomo, él va a llegar a la hora de mi clase. Si no llega, tengo un problema gravísimo. Y es mío. Y es del docente. Yo por ahí tuve un grupo donde los estudiantes no les gustaba mi clase en las 2 primeras clases. Y fue muy bonita esa experiencia porque jamás les tuve que llamar la atención. Jamás. Seguimos conversando sobre la clase y al final desayunamos. La última exposición se llamó Desayunarte. ¿Cómo se educa para el amor y con amor? Reconociendo que se educa para la vida, reconociendo que la escuela es un espacio consentido, amable, que yo quiero y que mis estudiantes también quieren, y que el sujeto educable es un sujeto de saber, se educa con respeto, desde ahí, y respeto a mi estudiante,
Yo no le llevo sino unas canitas de más, unos añitos de más y unos 3 o 4 libros que mis años me han permitido leerme de más. Pero llevo la horizontalidad en el momento en que el negocio se establece de manera clara y clave. Mi puerta está abierta, mis estudiantes todos llegan a cerrar la puerta y yo voy y se las abro. Les digo, ¿qué les molesta tanto estar con la puerta abierta? ¿Ustedes dónde hablan? Mi aula les habla de puertas abiertas. Mi sueño es que algún día llegue la gente que me quiera oír, que quiera escribir, que quiera leer conmigo y se vaya el que lo quiere hacer. Y creo que sigo en esa tarea, en ese camino. Acompañar el proceso para un sujeto, voy a citar a Morán, acompañar el proceso para que un sujeto sea capaz de formarse, miren que es un trabajo adentro de él, capaz de aprender, inventar y crear en y durante el caminar. Y me conecto con lo que había dicho de Serrat, haciendo camino al andar. La misión es por lo tanto elevada y difícil, porque supone al mismo tiempo lo que no puede faltar, arte. María Caso lo dice ahora muy bonito, dice, solo el arte puede salvar el mundo, y yo le creo. Fe en que es posible, pero no es la fe católica judeocristiana, aunque los católicos dicen si Dios quiere, los cristianos dicen todo lo puede en Cristo que me fortalece, y los vikingos dicen que el destino ya está escrito. Entonces la fe en lo que usted quiere escribir, lo que usted quiere, y amor, pero en serio, amor por la profesión y por lo que se hace. ¿Ok? El arte, la investigación en educación a través de las artes, reconociendo el arte como un medio, no como un fin en sí mismo, para poder que las instituciones educativas de la básica dejen de decirnos, ve, vos que sos el profe de teatro, vení, vos la profe de teatro, haceme el favor y me servís de jurado en el concurso de reggaetón, que entre otras, me gusta la música, más no las letras. El sujeto que investiga en educación a través de las artes está presente, investiga y se investiga a sí mismo. La maestra Lucía Maya está haciendo un ejercicio de escritura en un lugar en el que confluimos las dos estudiantes de dramaturgia, y ella está escribiendo y sus personajes son los dos personajes de la obra y la escritora. Ella misma está implicada en, qué maravilla de enseñanza, implicarse. El contexto del fenómeno, ¿cómo es que se está moviendo el contexto del fenómeno? El jueguito de palabras con el Nacho Vidal es tenaz, pero ¿cuál es el contexto? ¿De qué estamos hablando? Y los sujetos que hacen parte del fenómeno, ¿qué hacemos? Parte del fenómeno. Ya para culminar, ¿hacia dónde vamos o qué ha pasado después de eso? Entre el 2006 y el 2016, bueno, vuelve a aparecer Vivian, imposible que no apareciera. Está Armando, que es mi coequipero con el que los tengo sin apellidos, porque es que usted puede empezar a pensar en su gente, la que tiene en su corazón y en su cabeza, los que han pasado por su vida y con los que usted ha construido. Entonces está pues Vivian, obviamente, porque este es el proyecto, está Armando, que es con quien escribo, está la maestra Teresa, que fue mi directora de tesis, está Sonia, que era la coordinadora del colegio, está Marta, que también fue otra asistente de investigación, está Magnolia, una profesora que ha estado, es una maestra que ha estado en mi vida de todas las maneras posibles, y entre las coincidencias más grandes del mundo, resultó siendo la tía de un estudiante de aquí y haber estudiado en el colegio donde mi mamá era coordinadora, y nos dimos cuenta de eso como 10 años después. Edward, un compañero y gran amigo, que está pasando por un momento muy difícil de salud, que era el editor de la universidad, que leyó por primera vez el libro y me dijo, voy a escribir unas cosas tan raras que este era el primer libro que va a publicar la editorial durante el proceso. Por el otro lado, en el 2021, la doctora, mira, ya todos son doctores, qué maravilla. ¿Se acuerdan que dije que iban las tesis doctorales en un proyecto anterior? Pues muy bien, ya se quedaron en otro proyecto que se llama Educomunicación, Centenios, Cultura Política y Desaprendizaje de la Violencia. Le seguimos buscando por dónde enseñar a desaprender la violencia. Ahí está Ingrid, está Carolina, ya doctora en Ciencias Políticas, Marlon, doctor en Educación. A Marlon hay que invitarlo, antes de que se me olvide. Marlon es filatelista, o sea que le gusta coleccionar estampillas, ¿cierto? Y se ha jalado una tesis doctoral
de la enseñanza de la ciencia desde las imágenes de las estampillas. La primera tesis suma cum laude de ese doctorado. Está Viviana, que acabó de entregar su tesis sobre las competencias socioemocionales del docente y sus implicaciones en la formación integral del estudiante. O sea, ya no estamos pensando la cabeza, se lo están pensando ellos, yo no me lo pienso con ellos, pero como los quiero tanto, entonces como nosotros, expandido. Están las que no alcancé a poner, que las quise poner al final, que son las amigas que están en otro lugar, en otros lugares del mundo. La doctora Leonor, que escribió una tesis doctoral en una facultad de criminología, y escribió sobre el perdón como método alterno de resolución de conflictos. La doctoranda Laura, que está a punto de defender su tesis sobre arteterapia para la resolución de los conflictos intrapersonales. Está la maestra Rosaura Rojas Monedero, que fue la que nos abrió la puerta en México, que hizo una comparación, se creó un programa que se llama Latin Paz y lo aplicó en Colombia, en México, y lo comparó. Y como resultado nos la llevaron para México. Pero bueno, es un trabajo preciosísimo en la escuela primaria. ¿Qué va a pasar en el 2022, maestra Aura? ¿Me permite un aplauso colectivo de mis compañeros aquí presentes? Con la maestra Aura compartimos todos y todas estudiantes del Plan Nacional de Nivelación. ¿Qué reconozco en la maestra Aura? La capacidad para poder trabajar desde una pedagogía inclusiva en serio, no en serie sino en serio. Le tocaron todos: el autista, la niña que no veía, el que tenía problemas, el sordo. Y ustedes no se imaginan lo que logró la maestra. No se lo, fue una cosa impresionante en el proyecto de la Universidad del Valle. El maestro Juan Guillermo Osa, yo entré aquí a Bellas Artes nuevamente en enero de este año, y el maestro Juan Osa es mi coequipero en el proceso de acreditación del programa de interpretación musical, y nos ha ido también en el proceso de trabajo con ese tema de la acreditación y todos estos documentos que tienen una forma de escribirse, que nos jalamos un pasaje sonoro entre los dos. Y nos dieron las 11 de la mañana, de las 11 de la noche, las 12, la 1, y nosotros trabajábamos un ratito en lo que nos tocaba y otro ratito en el proceso creativo. El paisaje sonoro fue presentado en el marco de la Semana de Prevención de Violencias de Género, se llamó La Carrera hacia el Mar, algunos de los aquí presentes lo pudieron ver. Es un relato, y el relato es mío y el paisaje sonoro obviamente del músico, maestro Juan Oso. Y cómo no, los 25 propuestas de intervención desde las artes que han realizado nuestros estudiantes de práctica pedagógica, práctica docente 2, práctica docente 1, práctica docente 2, práctica social pedagógica 1 y práctica social pedagógica 2. Ellos todavía no se lo creen del todo. Por eso me alegra mucho que haya por aquí algunos de ellos todavía no se lo creen del todo. Pero ese proceso será sistematizado en la tesis de maestría de la maestra Viviana Morena, y esperamos el próximo año, si se alinean los planetas, el destino de los vikingos, los dioses, el Dios de mi mamá que me bendice y todas esas cosas, tener nuestro semillero de investigación en prácticas pedagógicas de la facultad. Con esto quiero cerrar, decirle que no hay nada más maravilloso que volverme a parar aquí. La última vez que me paré aquí me paré como actriz, y hoy me paro como con todo encima, como actriz, como pedagoga, como maestra, pero sobre todo como una mujer que el corazón le late así, fuerte, cuando puede hablar de lo que le gusta y comprometida con la posibilidad de vivir en paz. Creo en el perdón, creo que se puede perdonar, creo en eso, creo que lo único que nos puede llevar a vivir en paz es a creer que la violencia no se puede responder con violencia. Muchas gracias.
Querida Ángela, agradecerte mucho la exposición, esta maravilla de poder compartir tu objeto de investigación, de vincularnos, de hacernos pues como muy actual el hecho de que has estado afuera pero siempre adentro. O sea, esas posibilidades que hoy en día pues, nos habitan, que los opuestos o las contradicciones pues son complementarias. Y pues nada, como has dicho varias veces que crees en el perdón, pues me parece muy interesante decirlo acá, que en el teatro pues nosotros también tenemos esa herramienta que básicamente digamos, la adquirimos a través de lo social, de la comedia, esa posibilidad de darle al otro una opción de reintegrarse a la sociedad avanzando, reconstruyéndose, pudiendo aprender de los errores, ver el error como esa posibilidad de crecer. Y pues nada, ojalá sigamos haciendo más útil esta herramienta, porque nosotros a través de nuestra herencia también judeocristiana pues asumimos como la otra, y esta quedó ahí por fuera porque fueron hasta los libros donde se hacían tratados sobre la comedia y también sobre la risa, fueron destruidos, y entonces asumimos esta posición del sufrimiento, de la tragedia, que también pues tiene sus implicaciones interesantes e importantes, pero si nosotros pusiéramos nuestro acento más hacia estas herramientas que nos permiten integrarnos, reconstruirnos, volver a coger lo que ha estado excluido, pues yo creo que nos llevan a una comprensión mayor de nuestras necesidades como colectividad, porque pues el capitalismo nos ha llevado también a un exceso de individualidad, y cuando nosotros somos capaces de mirar al otro y abrazar todas sus imperfecciones, sabiendo que las podemos, digamos, poner en otra dimensión, una dimensión del aprendizaje, pues podemos de verdad llegar a ser una comunidad libre. Y bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, nada, primero darles las gracias a la maestra, gracias a ustedes por su asistencia, gracias por su participación además, maestra Lucía. Esperamos que hayan disfrutado de esta jornada, tanto como lo hicimos al prepararla. Los esperamos mañana en nuestra próxima ponencia, y recordarles que tenemos una invitación después de la jornada de mañana, que tenemos un taller práctico sobre arte terapia de 2:30 a 5:30 en la sala 108 con nuestro invitado Luis Páramo.